Bueno, para los que no me conocen, arranco con una pequeñísima introducción mía. Mi nombre es Juan David Suárez, como decía Jonah, perdón, le digo a su pastor Jonah, con mucho cariño, con mucho respeto. Eh, Soy diseñador gráfico, estudié diseño gráfico y llevo 8 años casado con Nata, no sé si alcanzaron a ver, y con los 2 niños. Ya tenemos 2, el segundo chiquitico acaba de nacer, tiene un mesecito. Y bueno, como decía Johnny, estamos en Estados Unidos estudiando una maestría con ese sueño de ir a trabajar por la tierrita. Me duele la tierrita mucho, cada vez la extraño más. Soy creyente o soy rescatado hace ya 18 años y he pasado muchos años de esta vida cristiana trabajando en las universidades, reflexionando sobre cómo nuestra fe debe alumbrar en medio de lugares tan claves como la universidad y la cátedra académica y toda la parte de liderazgo del país. La Carta de Santiago, entonces, que es la que están trabajando y la que estamos trabajando como iglesia y que se va a predicar hoy, es una carta totalmente práctica. Es una carta que nos invita a que nuestra vida, nuestra fe y todo lo que profesamos se vea y se viva. Y se haga evidente, y en este aspecto vamos a trabajar hoy en nuestras palabras. El tema de cómo nuestra fe se evidencia en nuestras palabras va a ser clave. Por eso le he puesto el título a nuestra reunión de hoy, que mis palabras sean el mensaje que vivo. Que mis palabras sean el mensaje que vivo. Y quisiera arrancar para entrar en calorcito preguntándote, tú, ¿cuál ha sido el piropo más lindo que te han dicho? Y definamos piropo, pues, o sea, no una cosa, o sea, ¿cuál ha sido el halago? ¿Cuál ha sido las palabras más bellas que te han dicho? No me imagino, pues, que ha sido en una calle, pues, o sea, no me imagino. Pero sí, las palabras más, el piropo más lindo que te han dicho. ¿Y quién te lo dijo? No sé si quieren así animarse a contestar. A ver, leemos algunos. Pueden responder por acá por el chat. Bueno, no hay como respuestas. Piénsenlo ahí entonces. ¿Tú cuál ha sido el piropo más lindo que te han dicho? En mi caso, yo les voy a decir que el piropo más lindo que me han dicho no tiene que ver con nada de la apariencia física, sino que ha tenido que ver con cosas mucho más como profundas. Y los piropos más lindos que yo puedo recordar que me han dicho, pues las palabras que más siento que me han afirmado en mi vida han tenido que ver con cosas que me costaba creer de mí mismo y que me han afirmado en momentos claves de mi vida y que se han vuelto verdades para mi corazón. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo empecé en la vida cristiana, yo me sentía de todo menos capaz, viví un montón de rechazos y un montón de cosas, pero el hecho de que hubiera unas personas claves, y en este momento puedo pensar en 2 personas claves, que me afirmaron y me dijeron, hey, vemos una transformación muy profunda en vos. Y yo no veía nada de eso, o sea, es que yo empecé muy atrás, entonces yo decía, no, yo esto no sirvo para esto, pues, o sea, yo no fui hecho para esto. Pero el hecho de que estas 2 personas vieran algo ahí, empezó a afirmarme profundamente. Lo mismo pasó estando casado ya con mi esposita. Yo sentía en qué me metí, o sea, yo no tengo lo que se necesita para ser un buen esposo. Y más recientemente como padre, hay momentos en que yo digo, ¿en qué me metí? O sea, ¿yo qué hice? Después de escuchar cuando me reúno a hablar con mi esposa y en los momentos de intimidad más bonitas, cuando la conversación es muy genuina y muy cercana, ella me dice, amor, gracias, te admiro porque has sido un buen padre. No te creo, o sea, en serio. Sí, has sido un muy buen padre, has estado allí, has sido amoroso y es como que, wow, eso me cuesta creerlo. Pero de esas palabras han afirmado como que han tocado mi corazón, me hago entender, como que tocan profundamente el corazón.
¿Por qué esto va a ser importante? Porque cuando hablamos de las palabras, y sobre todo de Santiago, Santiago nos va a decir que las palabras son poderosísimas. Y son poderosísimas en el sentido de que pueden definir la identidad de una persona. El poder de las palabras es evidente en toda la Biblia. Y pues obviamente a mí me hace ecos a Génesis y me hace ecos a Dios creando a través de su palabra. Y muchas otras cosas. Pero cuando hablamos del contexto que vamos a hablar hoy, capítulo 3, vamos a hablar de una comunidad sufriente, una comunidad necesitada, profundamente empobrecida, una comunidad que ha sido oprimida por sus autoridades legales, pero también ha sido presionada por sus autoridades religiosas. Imagínense el contexto. Y en medio de ese contexto es una comunidad llamada a bendecir y no maldecir. Esto es tremendo porque lo que nos está diciendo es que tú y yo, cuando vivimos un montón de presiones, y pongamos en el papel de Santiago, medio hermano de Jesús, diciéndole a esta comunidad en Jerusalén, pero a todos los creyentes, diciéndoles, en medio de las circunstancias tan difíciles que están viviendo, vivan su fe. Y una forma muy clave de vivirla es vivan lo que dicen, vivan su mensaje. Y es tremendo porque lo que nos está diciendo es que la presión del corazón era más bien maldecir, salir a acabar con esos romanos, ir a devolverle a los judíos que nos estaban esclavizando y nos estaban echando de las sinagogas y nos están tratando mal. Y espérate, lo que está diciendo es que Santiago es, por el contrario, bendigan, amen. Con este contexto en la cabeza, quisiera que leyéramos entonces la palabra del Señor. Santiago 3, capítulo 3, versos del 1 al 18. Solamente voy a hacer una pregunta mientras buscan la Biblia, o abren su Biblia, prenden el dispositivo. ¿Me están escuchando? Ok. Voy a leer entonces. Voy a leer en la Biblia de las Américas. Y voy a empezar entonces eso 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves. Aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeñito, por donde la voluntad del piloto quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño y, sin embargo, se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar, y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente, por la misma abertura, echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Esta es la palabra del Señor para nosotros hoy. Ay, ay, ay. Voy a ser del todo claro. Santiago es tremendamente práctico y, por supuesto, aquí nos está diciendo algo muy para vivir nuestra fe. El gran desafío es que es como complejo de vivirlo. ¿Por qué? De entenderlo en ese sentido. Y hay que aclararlo. Ayuda muchísimo la prédica que John nos dio la semana pasada.
El pastor nos hablaba entonces de que no, el tema en Santiago no es acerca de, bueno, pongámonos a hacer cosas para, sino que nuestra identidad al ser justificados es evidente, nuestra fe entonces es evidente, demostramos nuestra justicia, demostramos nuestra justificación en este caso, las palabras. Y vamos a centrarnos entonces un poco en lo que dice la Biblia y Santiago, pero también la Biblia acerca de las palabras. ¿Por qué? Porque en una situación actual como la colombiana hay tantos puentes, tantos puntos de conexión con la situación colombiana. A mí, pues estoy lejos, pero desde afuera se ve todavía con más dolor y más como impotencia lo que está pasando en Colombia. Todo el tema de la policía, todo el tema de esos políticos corruptos, todo el tema de personas llamadas a juicios e indagatorias para conocer la verdad en un proceso completamente complejo de paz y de reconciliación, tantas víctimas afectadas, tanta injusticia que se levanta, pero sobre todo tanta incongruencia. Incongruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y eso es una de las cosas claves de nuestra comprensión del Evangelio. Que lo que nos está llamando el Evangelio es lo que usted dice no debería diferenciarse de lo que usted hace. Y lo que usted dice con respecto al otro no debería diferenciarse de lo que dice con él respecto en su oración. ¿Me hago entender? Ahí va a estar una conexión muy clave. No debería haber una diferencia entre lo que yo digo y lo que yo hago. Y por supuesto no debería haber una diferencia entre lo que yo le digo a una persona de lo que digo delante de ella a Dios. Y esa va a ser una clave muy importante para entender entonces este mensaje. Porque nos va a decir que en nuestra capacidad, en nuestra incapacidad, más bien, cuando yo veo esta situación desde afuera, yo quiero decirles, tú estás viviendo allá adentro en medio de cómo hablar acerca de la policía, cómo hablar acerca de las autoridades, cómo hablar acerca de esos políticos corruptos, y dan ganas de salir a maldecir y dan ganas de enjuiciarlos con nuestras palabras, ¿verdad? Y somos tentados completamente a tomar la justicia en nuestras manos. Pero lo que nos está diciendo este mensaje concretamente, y ustedes lo escucharon, es que entre nosotros esto no debe ser así. La propuesta entonces del Evangelio es que su palabra nos debe definir. Y que su palabra nos debe definir en la medida en que nos apropiamos de Cristo, hablando la verdad en otros con amor, o sea, bendiciendo. Vamos a ver eso entonces en 3 momentos. El primero entonces es que las palabras debemos aprender a trazarlas con maestría, debemos aprender a trazarlas bien. Lo segundo es que hay que aprender a trazarlas bien, sometiéndolo a la palabra de Dios, nuestras palabras. La segunda, reconociendo nuestra incapacidad, reconociendo nuestra incongruencia, reconociendo cómo utilizamos de mal nuestras palabras. Pero lo tercero, apropiándonos para bendecir. Trazando, reconociendo y apropiándonos. La primera entonces que nos va a decir entonces el texto concretamente en los versos 1 y 2 es un llamado clarísimo. Las palabras tienen poder. Me recuerda muchísimo toda la teología desde Génesis 1 cuando Dios crea el universo por medio de su palabra. Y Dios dijo y fue hecho. Y Dios dijo y fue hecho. Y Dios dijo y fue hecho. Dios mismo crea a través de su palabra. Dios crea a través de su palabra. Y nosotros creamos realidades a través de nuestra palabra. Y nosotros hacemos, como lo va a decir Proverbios, nosotros bendecimos a otros o maldecimos a otros. Y cuando bendecimos a otros, producimos vida. Claro, hay que entender en qué contexto nos está diciendo que producimos vida. Pero nosotros somos conscientes de eso. Nosotros somos conscientes concretamente del poder de las palabras. Y más ahorita que yo estoy en el papel de criar un niño, yo no sé cuántos de ustedes están criando niños, pero yo estoy criando niños y tú sabes cuando eras pequeñito cómo las palabras tocaban tu corazón. Yo les dije que hubo algo cuando era niño que me marcaba y eran los apodos. Yo me acuerdo cuando me pusieron un apodo, eran apodos bobos. Ahorita pienso y eran apodos tan bobos. Era como, eran apodos de niños, yo no me acuerdo, era como Pirulito, yo qué sé, apodos bobos, ¿no? Como después entonces uno le ponía al otro y entonces cuando me volví el más alto del salón me decían la jirafa
nada que ver, o sea, cosas que no, pero cuando estás ahí metido, eso genera unas cosas en tu corazón tan profundas y ahorita lo digo y me da pena decirles, hey, me molestaba eso. ¿Dónde está mi identidad para que una cosa de esas me hubiera golpeado tan duro? Pero así era. En ese momento golpeaba durísimo mi corazón y haría lo que fuera para que nunca me volvieran a decir así. Y me volví pues el más bravo del salón y pasé de ser un pelado juicioso, un pelado que quería estudiar, a tomar una de las peores decisiones de mi vida. Y es no voy a dejar que nadie venga a decirme apodos. Yo voy a ser el que va a poner apodos. Qué mala decisión. Y me volví entonces el que ponía los apodos, me volví entonces el habla más, el que hablaba duro, el que... Qué mala decisión cuando empezamos a utilizar las palabras por donde no es. Y por supuesto, si yo me veo a mí mismo desde afuera, yo podría decir, claro, lo entiendo, es que lo estaba molestando, entonces él pasó al otro lado y eso tiene su concepto. No, utilicé las palabras mal y utilicé las palabras de la peor manera. Esta carta va a arrancar diciendo, hermanos míos, no se hagan muchos de vosotros maestros. ¿Por qué? Porque todos tropezamos de muchas maneras. Y es tremendo porque es que lo que nos está diciendo está citando, está haciendo eco de las palabras de su medio hermano. Santiago está citando a su medio hermano Jesús, está diciendo, recuerdan en Mateo 12:36 que dice que cada palabra de nosotros, Dios mismo la va a tener en cuenta. O sea, eso es una cosa durísima lo que nos está diciendo, porque nos está diciendo que no solamente nosotros vamos a tener que dar cuentas por esas palabras, sino cada palabrita que digamos, en el contexto que la digamos, vamos a dar cuentas por esas palabras. No solo eso, también nos dice que pilas con sus palabras, porque si llegan a hacer tropezar a un niño, a un pequeño café, más les vale ponerse una piedra en el cuello y lanzarse al río. O también en el contexto hablando con maestros de la ley, cuando se le acercan y le dicen, hay de ustedes maestros, en Lucas 11:46, hay de ustedes maestros, que les enseñan a la gente a poner cargas pesadísimas, que ustedes mismos no están dispuestos a tocar ni con un dedo. El uso de nuestras palabras en la vida va a ser una cosa clave en lo que va a determinar nuestro crecimiento y nuestra congruencia en la vida cristiana. Ese llamado a que, y por supuesto yo soy el primero en asustarme con la realidad de que cada palabra que yo diga va a ser tenida en cuenta, voy a dar cuentas por ella, pero también en un sentido, todos nosotros como hermanos, todos nosotros como hijos redimidos, vamos a ser tenidos en cuenta por nuestras palabras, vamos a ser llevados a juicio por nuestras palabras. Ahora, ese juicio severo del que habla está en el contexto de que todos tropezamos. Quiere decir eso que todos nosotros tenemos que reconocer que no utilizamos las palabras de la mejor manera. Pero si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto. O sea que nos está diciendo, pilas, no se hagan maestros porque es que va a ser delicado el asunto de hablar las palabras y de cómo se utilizan, porque van a ser llevados a juicio por esas palabras. Pero todos tropiezan. Ahora bien, si no quieren tropezar, sean perfectos. ¿Y cómo son perfectos? Refrenando su lengua. Hasta el momento parece muy bueno, parece muy bien, muy claro, listo. Entonces la forma de vivir el evangelio es concretamente refrenando mi lengua. Vamos a avanzar a ver qué más dice. Lo segundo nos va a decir entonces cómo es eso de refrenar la lengua. Y nos va a hablar del contexto de la lengua. Nos va a decir, ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos, nos va a dar 3 ejemplos. Uno, el caballo, el otro, las naves y el otro, un fuego. Y va a comparar la lengua con esos 3 elementos. ¿Ustedes se han dado cuenta qué es lo primero que uno hace cuando llega al médico? El médico, ¿qué es lo primero que le ve a uno? La lengua. Saque la lengua. Porque al ver la lengua va a poder ver dimensiones de cómo está nuestra alma, nuestro interior. Es como que si al ver la lengua el médico pudiera leer un montón de cosas de cómo estamos adentro. Y básicamente eso es lo que nos está diciendo. La lengua está conectada con nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca.
Y nos va a decir que ese pequeño elemento puede transformar profundamente cosas. Si nosotros pusiéramos un freno como los caballos, podríamos entonces dominar todo el cuerpo del caballo. Y el caballo en la Biblia es un animal salvaje, es un animal brioso, es un animal que representa furia, que representa poder, que representa fuego, que representa un montón de cosas. Juicio, que se utilizaba para la guerra, pero nos está diciendo que si le pusiéramos freno, lo podemos dominar. Lo segundo, las naves. Y las naves en este contexto son importantísimas porque son lo que hacen desarrollar la economía. Es el poder de la economía andante. Y nos está diciendo que si nosotros dominamos el pequeño centro de levitación, el timoncito, vamos a poder manejar todo el barco, la grandísima nave. Y lo tercero es que nos va a decir que ese pequeño fuego, que arranca pequeño, que arranca como una... ¿Ustedes han visto cómo arranca el fuego un scout o en el contexto cuando arranca esa pequeña cosita roja, esa miniatura de llamita que empiezan a soplarla y que empieza a crecer? ¿Y quién no se aterra cuando hay un fuego que sale de control? Porque el fuego es muy bueno, el fuego nos ayuda a cocinar, el fuego nos ayuda a un montón de cosas muy valiosas. Y en ese contexto sí que era clave tener el fuego. Quien no tenía fuego, básicamente no podía comer, no podía calentarse, no podía vivir. El fuego era esencial para las comunidades antiguas, digámoslo. Ahorita, pues gracias a Dios, el fuego lo hemos transformado en electricidad, pero veamos ese contexto. El fuego fuera de control puede contaminar todo. Es un fuego que lleva a un mundo de iniquidad. ¿Por qué es importante que nos digan esto? Porque cuando nosotros entendemos el poder de las palabras, vamos a tener que reconocer cómo estamos utilizando nuestras palabras. Y vamos a reconocer nuestra incapacidad. Aquí Santiago es donde yo digo que es un poco más complejo. Si vemos el argumento, lo que nos está diciendo es, hey, pilas con las palabras porque las palabras tienen un poder impresionante y todas las hemos utilizado mal. Pero el que quiera ser perfecto debe utilizarla bien. Ahora, la lengua es un tema muy complejo porque el que la sepa manejar, sabe manejar algo grandísimo, importantísimo. Pero lo que nos va a decir en los versos 6 es, ¿saben qué? La lengua está contaminada. La lengua contamina el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque todo género de fieras, de aves, de reptiles, de animales marinos se puede domar. Lo que nos está diciendo entonces es que esa lengua ha estado contaminando profundamente nuestras relaciones. Y por supuesto, Santiago nos va a decir, el tema es que ustedes están diciendo que lo que los contamina está afuera. No, no, no. Lo que los contamina está acá adentro y sale en abundancia. Y sale en abundancia con lo que hacen. Yo les dije el otro ejemplo donde yo veo muy poderosamente el tema de las palabras y es en mi matrimonio. Obviamente, ya hablé con mi esposita y es un tema que podemos hablar. Las mujeres entienden mucho mejor el tema de las palabras. Y sobre todo cuando hay conflictos, o por lo menos en mi matrimonio eso es así. Cuando yo estoy peleando con mi esposa, yo tiendo a decir, oh, no, es que si pudiera, mejor dicho, me dan ganas pues de utilizar la parte física y golpes, y así somos los hombres, ¿no? Aprendimos creciendo en eso, crecimos en que los problemas y la rabia se expresaba a punta de peleas, a punta de palos, de piedras, de yo qué sé, un montón de cosas. Cuando estamos casados, entonces es como, téngase porque ni modo, no hay nada que hacer. Las mujeres saben que las palabras llegan a lugares donde los palos, los puños, nunca van a llegar. Y puede herir profundamente las palabras. Y ahí quiero centrarme un poco en esto porque no solamente es que las palabras tienen un poder significativo, Dios crea por medio de su palabra y nos está diciendo que su palabra es la que determina nuestra vida. Y nos va a decir que entonces no nos hagamos maestros, pero nos va a decir que nadie puede dominar realmente sus palabras. Miren, verso 7. Porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar. Y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. ¿Qué está queriendo decir Santiago? A mí eso me genera problemas. ¿Ustedes quieren ser perfectos? Sí, dominen su lengua.
Ah, listo, bien, perfecto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No, entonces tengo que reconocer que tiene mucho poder, tengo que reconocer que si domino mi lengua, mi cuerpo, mi vida, mis decisiones van a ser transformadas. ¡Wow! Excelente. Pero nadie puede dominar su lengua. Perdón, no entendí. ¿A dónde vamos? Es que no entendí. El tema es que la lengua está conectada con la abundancia del corazón, está conectada directamente con nuestro corazón. Si no hay un cambio profundo en nuestro corazón, no hay un cambio profundo en nuestras palabras. Quiere decir eso que estamos incapacitados para hablar como deberíamos hablar. Y somos profundamente complejos. Esto que está diciendo Santiago parece muy sencillo. Sean perfectos, dominen la lengua. La lengua es tremendamente importante. Nadie la puede dominar. Algo me falta porque si no me quedo ahí como medio loco. El tema con el dominio de las palabras en el corazón es que las palabras tienen, como dice el versículo 8, es un mal turbulento lleno de veneno mortal. Las palabras tienen un poder corruptor gigante y sobre todo en la construcción de una comunidad. Porque si ustedes se dan cuenta, Santiago arranca diciendo, hermanos míos, o sea, nos está diciendo a ti y a mí, tú y yo estamos llamados a vivir por medio de que nuestra fe se alumbre en cómo hablamos unos con otros. Es una escuelita de aprender a hablar, es una escuelita de aprender a decirnos cómo deberíamos hablar. Y nos va a decir que concretamente lo primero que debemos hacer es reconocer que estamos contaminados, reconocer que no hablamos como deberíamos hablar, reconocer que no solamente no podemos domarla, no tenemos en nosotros mismos la capacidad para cambiar esa situación. Y es un profundo lo que produce nuestra palabra. Ahí obviamente en esos dos contextos que les conté personales, de cuando era pequeño, decidí ser el que decía las palabras, me daba cuenta cómo eso afectaba la identidad de mis amigos. Al día de hoy todavía cuando me conecto, vuelvo a reconectarme con algunos amigos de cuando estaba en el colegio, me ha tocado pedirles perdón. Decirle perdóname, porque las palabras que te dije estuvieron mal, hicieron mucho daño. Y muchos de ellos, tan bobo, dejar tan bobo, ¿qué te vas a poner a pedirme perdón por eso? Eso pasó hace ya 20 años, 30 años. Bueno, perdóname. Y después de que yo les pido perdón, me he dado cuenta cómo nuestra relación empieza otra vez a restaurarse. Cuando reconozco que no estuve bien. Y pasa exactamente lo mismo en mi matrimonio. ¿Por qué? Porque la sutileza de nuestras palabras. El tema es que en la vida cristiana, lo que Santiago ha venido desarrollando hasta acá y en el capítulo 2, muy concretamente, es que en la vida cristiana nosotros no hacemos obras para ser transformados en nuestra identidad, sino que nosotros somos justificados, o sea, recibimos, nos ha sido imputada su justicia y por medio de eso la demostramos en cómo servimos y amamos al otro. Era el capítulo 2, ahorita en el capítulo 3 esa misma justicia se ve evidente en cómo amamos a nosotros. Quiere decir esto que entonces la transformación del corazón no depende de nosotros. No tenemos en nosotros quién pueda transformarnos, no tenemos cómo transformarnos a nosotros mismos. Pero sí tenemos la capacidad, una vez que hemos sido transformados, para hablar unos a otros en amor. En Colombia, hoy, más que nunca, se ve el llamado a la iglesia a bendecir la ciudad. Y una parte esencial de bendecir nuestro país, de bendecir nuestra ciudad, es cómo hablamos. Y cómo hablamos vida en medio de tanta mentira, tanta incongruencia, tanto desengaño. Es muy fácil lo uno o lo otro. Minimizar el asunto y decir, no importan nuestras palabras. Al fin y al cabo, todo el mundo está diciéndolo. Todo el mundo está hablando mal. Todo el mundo está hablando mal de, yo qué sé, del presidente, de la policía, de las FARC. Nos acostumbramos a hablar mal, nos acostumbramos a maldecir, nos acostumbramos a levantarnos con nuestras palabras y herir. Y créanme, yo soy el primero que se ha levantado a hablar mal.
Pero por el otro lado está el otro asunto de, no, lo que toca hacer entonces es bendecir y bendecir y bendecir y bendecir, pero bendecir sin tener en cuenta la realidad. Bendecir sin caer en cuenta tan horrible que vivimos, como que vivimos en una desconexión, como que nosotros estamos aquí y no nos importa pues nuestra realidad y entonces solamente bendecimos al Señor y bendecimos al Señor. Lo que nos va a decir este texto concretamente es que tu amor por Dios se vea evidente en cómo le hablas a tu hermano y cómo le hablas al hombre. ¿Cómo así? Versículo 9 nos va a decir que el tema es que hemos sido incongruentes. ¿Cómo nos atrevemos a bendecir con nuestra boca? Y cuando cantamos alabanza le decimos, Señor, que toda mi boca te haga, que todas mis palabras sean para glorificarte, que yo solo viva para adorarte, que yo solo viva para exaltar tu nombre. Señor, que, mejor dicho, te amo, te adoro. ¿Cómo por esa misma boca maldecimos a los hombres? Eso es lo que nos dice el verso 9. Y nos va a decir que la razón de eso, y otra vez ecos del Génesis, es que estamos delante del Señor y que todas sus palabras están delante de Él. ¿Cómo nos atrevemos a decir cosas que no son? ¿Cómo nos atrevemos a hablar de más? Y hablar de mal es una de las, entre otras, de los pecados culturales que tenemos. Y déjeme decirte que el colombiano, por supuesto muy paisa en su corazón, aquí me he dado cuenta mucho de eso, tiende a ser un poco exagerado. Poquito bastante, para ser muy sincero. Entonces, estando acá me doy cuenta que el colombiano tiene fama de que habla mucho. Que habla de más. Opina de más. Y yo quiero decirte esto porque esa incongruencia, eso de que nosotros nos atrevamos a hablar como sin pensar mucho, como que es que yo estoy sacando basura, tiene un nivel de incongruencia que no debe ser así. De la misma boca no deben proceder bendición y maldición. Yo les dije que el argumento era sencillo, entenderlo es complejo, porque no es simple. Yo no puedo explicar esto simplemente. Perdón que sea tan compleja la cosa, pero es que por supuesto, si lo bajamos a la realidad, ¿eso cómo se vive? ¿Cómo yo vivo eso en una realidad como la colombiana? O me hago el loco y entonces me vuelvo súper espiritual y entonces me dedico. Y una de las cosas que me duele de nuestra Colombia es que la iglesia cristiana sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. ¿Y la transformación para cuándo? ¿Cómo es posible que las iglesias se llenan, pero todavía vivimos en uno de los países más corruptos del mundo, más desiguales? ¿Qué está pasando? Como que nuestras palabras no están afectando nuestra realidad, o quizás nuestra falta de palabras, porque ese es el otro punto. No es solamente que yo estoy hablando cosas que no son, quizás no estoy hablando lo que debería estar hablando. Quizás mi silencio se ha vuelto un silencio cómplice. Y por supuesto, esto que estoy diciendo no es solamente complejo de explicarlo, es complejo de vivirlo porque me está sacando de mi comodidad, no me permite quedarme haciéndome loco. No me permite. Cuando Jesús dice que una de las cosas que van a llevar a una persona al juicio es cuando le digan fatuo a su hermano o bobo. ¿A qué se refiere? Entonces yo no le puedo decir a alguien, oh, usted se equivocó, es mucho bobo. No, lo que está diciendo es, esa palabra, bobo, es hacerse el bobo, es desentenderse de la realidad. Y eso en el contexto que lo está diciendo es un insulto gigante, porque le está diciendo, usted se está haciendo el bobo. ¿Cómo se atreve a decirme eso? Usted va a ser llevado a juicio por una cosa de esas. ¿Por qué? Porque en ese contexto, recuerden el contexto en el que estamos hablando. Santiago está al frente a la iglesia de Jerusalén. El judío promedio es un judío apasionado por su tierra, como el paisa, haga de cuenta, apasionado por su tierra. ¿Y qué ha vivido unos años antes? La escritura más sobresaliente de los últimos ha sido la escritura de los Macabeos. No está en nuestras Biblias, pero ustedes pueden ir a verla en cualquier Biblia católica, ahí está. ¿Y qué relata? Relata cómo el pueblo judío, en medio de su orgullo, no se dejó doblegar y fueron unos berracos y salieron y entonces utilizaron y pelearon
O sea, estamos hablando de un pueblo orgulloso, estamos hablando de unos judíos en medio de Jerusalén. Por supuesto, esa carta es para todo el mundo, pero específicamente Santiago se la está escribiendo a esta carta ahí en Jerusalén. Y le está diciendo pilas con sus palabras, porque yo sé qué es lo que pasa cuando en el corazón empiezan a ser atacados. Cuando ellos están siendo atacados por los romanos, los judíos mismos que no se han convertido, empiezan a perseguirlos. Autoridades religiosas y autoridades legales o romanas empiezan a atacarlos. ¿Ellos qué empiezan a hacer? Empieza a levantarse esas ganas macabeas de resistencia. Y esas ganas macabeas de resistencia es hablar muy mal de Roma, es hablar muy mal de los judíos, pero lo que nos está diciendo no es que hagamos una resistencia agresiva, sino que nuestra forma de resistir, de ser contracultura, es hablar su palabra, es bendecir y no maldecir, es predicar, es no callar. Cuando hablamos la ira humana, y nos va a decir Santiago que es tremendamente práctico, la ira humana no realiza la justicia divina. Cuando yo veo esa realidad colombiana y me lleno de ira, y creo que eso me justifica para salir a quemar, patear, destruir, porque es que yo estoy piedro, la ira humana no obra la justicia divina. Pero el silencio es un cómplice. Y yo quiero entonces, mis hermanos, en este punto de la enseñanza, revisar entonces qué es lo que nos está diciendo, porque si nos está diciendo, todos ustedes deben vivir, resumámoslo, ¿qué nos está diciendo Santiago? Pilas con sus palabras, son muy importantes, dan vida. Para ser perfecto, entonces van a refrenar su lengua, pero nadie puede refrenar su lengua. Entre ustedes no debe ser así. Y entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta entonces concreta nos va a decir que es ver la fuente. ¿Acaso de una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Si no hay un cambio en la fuente, si no hay un cambio profundo en nuestro corazón, de lo que hay en nuestro corazón va a salir. Tú y yo somos llamados a tener un proceso de introspección, a revisar nuestras palabras, a ver qué estamos diciendo y qué estamos hablando. Tú y yo, y esto es muy incómodo porque eso nos lleva a estar conscientes de lo que he estado hablando o qué no he estado hablando. Cualquiera de las dos. Pero, mis hermanos, estamos frente a la espada y la pared, seamos sinceros. El llamado es a hablar la verdad, a entender la dimensión de las palabras. Pero ninguno de nosotros puede refrenar su lengua. ¿O acaso alguno de ustedes puede refrenar su lengua? ¿Alguno de ustedes ha pasado un día entero, uno solo, bendiciendo, no justificándose, no atacando, no levantando, sino enorgulleciéndose, sino hablando la verdad en amor, siendo sano y santo con sus palabras? Un solo día. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Una de las cosas más concretas para ver cómo está nuestro corazón es ver cómo estamos hablando, cómo están nuestras palabras, qué estamos haciendo con nuestras palabras. O las estamos guardando y no las estamos compartiendo por miedo, por temor al hombre, o simplemente dejamos que fluyan como un río o como un fuego, como diría en esta enseñanza, como un fuego y queme lo que sea, porque si yo estoy es piedro, porque si a mí me parece que estamos en un país corrupto, porque es que me parece que mi esposa no me ama, y me dejo llevar porque es que tengo toda la justificación del mundo. Y frente a esa realidad, tenemos que darnos cuenta que no podemos cambiarla, que nadie puede domar su lengua, que nosotros no podemos domar nuestro corazón y que hemos sido incongruentes. Pero frente a eso podemos ver la fuente. Hermanos, ¿a usted no les llamó la atención cuando estábamos leyendo que nos diga que todos nosotros hemos tropezado, pero que si alguno no tropieza es un hombre perfecto? Y que si es un hombre perfecto, y los define, ¿qué es un hombre perfecto? Aquel que es capaz de refrenar todo su cuerpo. Todos nosotros hemos tropezado. ¿Eso no les suena como a Romanos? Porque todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Pero también nos va a decir
Pero hubo uno, el perfecto, el que refrenó su lengua. Cuando Jesús refrenó su lengua para no maldecir, sino para bendecir. Quiero leerles Isaías 53:7. Lo trataron cruelmente y lo torturaron, pero él se mantuvo humilde y no protestó. Permaneció en silencio, como cuando llevan un cordero al matadero, o como cuando una oveja guarda silencio ante los que los trasquilan. En la cruz, Jesús guardó silencio. Guardó silencio frente a lo que podríamos decir era un trato justo. Guardó silencio cuando tenía toda la opción de maldecir, de mostrar su ira, de mostrar su juicio, pero se cayó. Y se cayó en la cruz. Y su silencio nos ha regalado a nosotros su palabra. Por su silencio, nosotros tenemos hoy su palabra. Para que al recibir su palabra, seamos transformados. En la cruz, mis hermanos, tú y yo recibimos por el silencio de Jesús la palabra de Dios. Yo quiero decirles esto, porque yo soy muy consciente que hay momentos en que no es evidente para mí esto. Hay pecados que son mucho más evidentes y son mucho más, ¿cómo te digo? Hay pecados que son mucho más llamativos, dijéramos. Esto de la lengua es tan sutil. En la vida cristiana, y sobre todo para los que hemos venido caminando algún tiempo en la vida cristiana, como que dejamos, por medio de la justificación y apropiarnos de la realidad de caminar en la vida cristiana, como que ya no, o sea, yo les digo, yo me sentía que yo no debía ser cristiano, por eso cuando yo empecé en la vida cristiana, nómbralo. O sea, el Señor sabía, eran un montón de capas, estaban drogas, relaciones promiscuas, rumba, ídolos de toda clase, ¿no? Era como un altarcito de esos hindúes que tiene 10,000 dioses, así era más o menos mi corazón. En la vida cristiana, como que parece que entonces uno va desmontando ídolos, y eso es una belleza porque el Señor va dando sus ídolos hermosamente y uno va diciendo, mira, ya empieza uno como a, bueno, ya no es tan evidente el pecado, ¿no? Ya mis pecados quizás no son tan evidentes, quizás incluso para algunas personas es como que, wow, esta persona mira que no contesta feo, mira que esta persona no fuma, no toma, no despilfarra la plata, diezma, bueno, ya, se graduó de cristiano. El tema en la vida cristiana es que cuando empiezas a caminar más y más te das cuenta que el pecado quizás ya no es tan evidente, pero profundamente te das cuenta más y más. Y uno de los mayores termómetros espirituales son tus palabras. Lo que yo hablo, quizás el comentario suelto que hago de una persona, o lo que digo en ella en mi corazón. Lo que digo de una persona en mi propio corazón. Nadie lo escuchó, pero mi corazón y yo lo sabemos. Esos juicios que le pongo a la persona, esos comentarios duros e hirientes que definen en mi propio corazón cómo yo voy a ver a una persona y cómo me voy a relacionar con ella. Somos rápidos para eso, pero rápidos. Y yo quiero entonces, mis hermanos, cerrar este tercer punto de la prédica, diciéndoles concretamente que frente a la realidad de la incongruencia, que he usado mi boca para bendecir a Dios, y cuando estoy enamorado de Dios, entonces uno, a ver, cuando estamos así con ese amor calientico con Dios, uno le dice te amo, doy mi vida por ti. Así es lo mismo con mi esposa, ¿no? Cuando está, yo le decía, negra, la luna, ¿qué quiere? O sea, le bajo la luna, las estrellas, le compongo canciones, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Ahorita
vivo más concretamente por lo que les dije a ella, por lo que le dije que iba a hacer. Y vivo de acuerdo a esas palabras que le dije. Porque frente a las relaciones tenemos una de dos opciones pailas. Una es decir, no, eso está muy duro, mejor no le digo nada. Mejor yo no le digo nunca que la amo. Porque es que si me pongo a decirle que la amo, me toca demostrarlo. Y nuestras palabras como que nos atan, ¿verdad? Como que nuestras palabras nos llevan a ser congruentes. Y las mujeres son muy buenas en eso. Y en una pareja o en una relación son muy... Ah, es que usted dijo que usted era puntual. Es que usted dijo que usted me amaba y usted era un detallista. Es que usted dijo que usted era muy buen trabajador y usted... Como que el hecho de que nosotros digamos acerca de nosotros nos ata, nos compromete, nos pone a vivir concretamente lo que hemos dicho que vamos a hacer. En muchos contextos. Y sobre todo las personas que están más cerca de nosotros nos van a decir, no está siendo congruente. El regalo de la comunidad, entonces, mis hermanos, y si ustedes se dan cuenta, lo repito 2 veces, hermanos míos y hermanos en los últimos 2 versículos. El milagro de la comunidad es que nos permite caminar con otros y nos permite que otros metan sus manos en nuestra vida y nos digan, mi hermano, esto no debe ser así en tu vida. La santificación en la vida cristiana, el hecho de que alguien esté dispuesto a decir, oye, tú dijiste que ibas a hacer esto y no lo estás haciendo. Oye, tú cantaste el domingo al Señor y dijiste que querías que toda tu vida glorificara al Señor. Mi hermano, eso que estás haciendo no está glorificando al Señor. Tú dijiste que todas tus palabras querían, pues mi hermano, tu silencio no está glorificando al Señor. Y yo quiero decirte que si no cambia la fuente, no va a cambiar nuestra vida. Lo que hace Jesús en nuestra vida es cambiar nuestro corazón. ¿Se acuerdan el diálogo concreto acerca de la adoración que tuvo Jesús con la mujer samaritana? Decía que el tema es que desde el corazón de ella brotarían ríos de agua viva. Es que el tema es que si no cambia el corazón, no podemos cambiar nuestra lengua y pensar que si yo cambio la lengua, entonces eso ya mejoró el asunto. El problema es que si no cambia la fuente, no pasa nada. La invitación entonces de Jesús es al que al ver su silencio hoy, al ir a la cruz, al correr a Él en arrepentimiento y fe, podamos ver concretamente cómo nuestras palabras son cambiadas. Cómo de esa fuente empieza a producirse agua dulce, empieza a producirse aceitunas, frutos del Espíritu Santo. Frutos concretamente del Espíritu Santo en nuestra vida. Voy a hacer un pequeño repaso. Vimos hoy entonces que el llamado de entender la dimensión de las palabras que hablamos es clave, es vital. Dios crea con su palabra, así nosotros creamos realidades con nuestras palabras. Pongámosle cuidado a nuestras palabras. El llamado es a ser perfectos en nuestras palabras, pero debemos reconocer que nosotros no tenemos la capacidad para dominar nuestra lengua. Y debemos reconocer cómo hemos sido incongruentes, y cómo nuestras palabras han estado contaminando tantas cosas. Por eso es importante que entendamos y que nos apropiemos de la vida cristiana, que es correr a Cristo, que es ver que en su silencio Él nos regala su palabra y correr a la cruz, para que en nuestra nueva identidad hablemos las palabras, sus palabras, su palabra bendita que tiene el poder de transformar todas las cosas. Mis hermanos, vayamos a la cruz. Esa es mi invitación. Vayamos a la cruz. En aquella cruz donde Él decidió guardar silencio para que nosotros recibiéramos su palabra. Yo no sé tú cómo estás hoy, pero quiero pedirte que cierres tus ojos un momento y me permitas orar por ti. Y me permitas orar en esta mañana en 3 sentidos. El primero es para ser consciente cómo las palabras tienen un poder significativo en nuestra vida. Que el Señor abra nuestros ojos y nuestro entendimiento y nos permita entender cómo su palabra debería transformar nuestras palabras. Debe transformar nuestras palabras. Y ser consciente cuando nosotros hemos sido definidos por palabras que no han sido habladas con amor, que nos han destruido. Y también nosotros cuando hemos utilizado las palabras de mala manera. Lo segundo es que permíteme orar también
Que el Señor te permita reconocer. Señor, que tú nos ayudes a reconocer cómo el mal uso de nuestras palabras ha herido a otros, ha creado realidades dolorosas, cómo ha dividido, Señor, en nuestra vida el uso de las palabras. Cómo, Señor, hemos sido llamados al arrepentimiento en esta palabra, Señor, tuya. Cómo tu palabra es la que nos permite arrepentirnos y darnos cuenta de cómo estamos. Pero tercero, apropiate. Apropiate. Yo no sé si tú es la primera vez que te conectas o ya llevas mucho tiempo escuchando el Evangelio y necesitamos hoy escuchar el Evangelio una vez más. Que aunque hemos sido llamados a vivir utilizando nuestras palabras para bendecir y amar a otros, no podemos hacerlo nosotros mismos. Por eso, en la cruz, Jesús, en su silencio, nos regala su palabra. Su silencio ganó para nosotros su palabra que llega a nuestro corazón y nos transforma. Y una de las realidades más hermosas es que como sus hijos, al ser transformados, al cambiar nuestra fuente, y esa fuente de agua viva nos conecta con la realidad de que somos hijos suyos. El milagro de la justificación tiene para nosotros unido, la unidad en Cristo, el que somos hijos suyos. Y una de las palabras más hermosas que nuestros corazones anhelan escuchar son las palabras de Jesús en su bautismo, cuando en los cielos, y hoy son tuyas, si tú estás en Cristo. Este es mi Hijo amado, en quien me deleito. Este es mi Hijo amado. Tú eres mi Hijo amado, en quien me deleito. Tú y yo necesitamos escuchar esas palabras, que eso es lo que va a transformar nuestras palabras. Esas palabras hermosas que están en su palabra transformando nuestra vida, va a transformar también la forma en que hablamos a otros. No digas que amas a Dios si eres capaz de maldecir a tu hermano. Corre a Cristo y sé transformado y vive como hijo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram y en YouTube estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.